estamos en vivo. En vivo. Y con un té. Yeah, con un té. Buenos. Hey everybody. We're starting right here on time. Always start on time. You know what you're going to need? You're going to need some time. You're going to need your Bibles. Something to write with. Something to write on. Got a heavy word. Good word. Hard word. Deep word. Something from my heart. Something. It's the last 5-6 times we've been together. The word has been very light, very entertaining, very educational. But this time, it's deep. It's a good word. It's a good word. It's a good word. So we're going to spend just a couple minutes. We're not going to spend a lot of time waiting for people. So, hablo un poco y comenzamos. Damos la bienvenida a todos de nuevo. Gracias por estar con nosotros en este Facebook Live. Y bueno, este mensaje va a ser especial. Como todos los que comparte el pastor Steven, bienvenidos. Estamos dando unos segunditos para que se conecten más amigos, más hermanos. Y damos un saludo a todos desde aquí, a los familiares, a mi prima que el servicio pasado que yo hice el Día de las Madres, ella me saludó, pero pues no le pude ver. Entonces aquí un abrazo a todas mis primas, claro que sí, a todas esas mujeres bellas y siervas del Señor, a los que se están conectando. Hola, bienvenidos a esta nueva transmisión, esta nueva bendición que el Señor tiene para nosotros. Y con el pastor Steven voy a bajarle aquí un poquito para que la tecnología no nos juegue una mala pasada. Hola a todos, ¿cómo Bendiciones. estás? La palabra para la noche es duro, es profundo, es bueno. Es muy, muy bueno. Estará un poco largo. Largo, pero profundo. También para mañana sería una publicación nueva. Para repetir este mensaje para mañana. ¿Soy listo? Si tú quieres esperar otro poquito para esperar a que... 30 seconds. 30 segundos. Tenemos muchas cosas que hacer. Muchas cosas. ¿Qué decir? ¿Qué hacer? ¿Qué hablar? ¿Qué todo? ¿Qué decir? Bueno, entonces, sin más preámbulo, les damos otra vez la bienvenida y vamos a comenzar este estudio, este servicio, que sea de bendición para todos nosotros. We're coming to you live from our home in La Calera, Colombia. Estamos llegando a ustedes en vivo desde nuestra casa aquí en La Calera, Colombia. I'm Pastor Steve, my wife, Pastor Diana. Somos los pastores Steven y Diana. The church is La Viña de La Calera in La Calera, Colombia, just a few miles outside of Bogotá. Estamos, la iglesia es, como ustedes ya saben, lo venimos repitiendo, La Viña de La Calera, aquí en La Calera, Colombia, a pocos kilómetros de Bogotá. Tonight's message is a piece of fruit or the fruit of peace, the spirit of statism and slavery. El mensaje de esta noche el título es un pedazo de fruto o el fruto de la paz, los espíritus del estatismo y la esclavitud. Welcome everybody. Bienvenidos. As you know, you will be needing your Bibles, something to take notes with, something to write with, so go get them right now. You got about 30 seconds, so go get your Bibles. Como sabes, siempre necesitas tu Biblia, necesitas algo que anotar y búscalas ahora mismo. Estaremos aquí rapidito, corren. Before we begin, let me say that this is going to be a message that will upset some people. Antes de comenzar, permítame decir que este será un mensaje que puede molestar a algunas personas. It will irritate a lot of people. Puede quizás irritar a otras. Some people won't understand it at first, but for some it will be life-changing.
pero para algunos otros va a ser de bendición para sus vidas. Unlike our recent videos, we're going to get right into the message. You will need to stay focused and listen carefully to what we are saying. A diferencia de nuestros videos más recientes o anteriores, vamos a llegar directamente a este mensaje. Deberás mantenerte concentrado, escuchar atentamente lo que estamos diciendo. The information and revelation that we will be sharing with you and what you do with it may very well determine what will happen to you and to all of us next. La información y la revelación que compartiremos contigo y lo que hagas con ella, bien puedes determinar lo que sucederá a ti o a nosotros a continuación. Let's have a word of prayer. Tengamos una palabra de oración. Lord, we pray that you will open the eyes of our understanding and give us ears to hear what your Spirit is saying to us as believers in Jesus Christ. Señor, oramos para que abras los ojos de nuestro entendimiento y nos escuches para escuchar lo que tu Espíritu nos está diciendo a nosotros y a los creyentes en Jesucristo. We pray for direction as your children and your wisdom to know how to best deal with the issues that are confronting us today. Oramos por tu dirección como tus hijos y tu sabiduría para saber cómo lidiar mejor con el problema que confrontamos hoy. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. This message tonight is a hard message. Este mensaje de esta noche es un mensaje difícil. It is direct and not everyone will understand it. Es directo y no todos lo van a entender o lo entenderán. But for those remnant believers and for those remnant intercessory prayer warriors, this message is for you. Pero para aquellos creyentes remanentes y para los guerreros intercesores, guerreros en oración, este mensaje es para ustedes. If you've been looking for an assignment, if you've been asking God, what does He want you to do? This will be it. Si estás buscando una asignación, esto será para ti. It is not for those who just want things to be easy. Esto no es para aquellos que solo quieren que las cosas sean fáciles. It is not for those prophets who are talking about who will be the next president of the United States. No es de esos profetas que están hablando de quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. And it is not for those prophets who say that they see things they don't understand as they describe the writing inside the walls of a Chinese biolab. Not many Americans read or speak Mandarin Chinese. Y no es para esos profetas que dicen que ven cosas que no entienden, ya que describen la escritura dentro de las paredes de un laboratorio biológico chino. No muchos estadounidenses leen o hablan chino mandarín. And it is not for those pastors who are teaching that we're just waiting for the rapture to take us all away. Y no es para esos pastores que están enseñando que estamos esperando que el rapto nos lleve a todos. We are here in the present moment, in the beginnings of one of the greatest attacks against our churches, our personal freedoms and liberties, including physically, legally, spiritually, that we have ever seen before. Estamos aquí en este momento presente, en los inicios de uno de los mayores ataques contra nuestras iglesias, nuestras libertades personales, incluso físicas, legales y espirituales, que nunca hemos visto. It is time that we act like we are the redeemed of the Lord, and it is time to say so. Es hora de que actuemos como si fuéramos redimidos del Señor, y es hora de decirlo. This message is for those who are ready to run to the battle in prayer first.
Este mensaje es para aquellos que están listos para correr a la batalla, primero en oración. And for those who will intercede for God to rise up His men and women around the world and place them in positions of authority to change and reverse the evil that has been imposed upon all of us. Y para aquellos que intercederán para que Dios levante a sus hombres y mujeres en todo el mundo y los ponga en posiciones de autoridad para cambiar y revertir el mal que ha sido impuesto a todos nosotros. This word is based in part on Matthew 3:10. And now also the axe is laid unto the root of the trees. Therefore every tree that does not bring forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Esta palabra se basa en parte en Mateo 3:10 y ahora también se pone el hacha a la raíz de los árboles, por lo tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Spiritual warfare prayer is a battle in the spirit. That's why it's called spiritual warfare against spiritual enemies. La oración de guerra espiritual es una batalla en el espíritu y por eso se llama guerra espiritual contra enemigos espirituales. Scripture declares, "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places." Ephesians 6:12. Las escrituras declaran, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en lugares altos. Efesios 6:12. In order to stop the attacks and reverse the curses that had been launched against our churches, our freedoms, and our liberties, we must lay the axe to the root of the tree, not simply prune back the branches of the tree. Con el fin de detener los ataques y revertir la maldición que ha sido lanzada contra nuestras iglesias, nuestra independencia y nuestras libertades, hay que poner el hacha en la raíz del árbol y no simplemente podar las ramas del árbol. This shaking that the world is going through is not just about control or a virus or whatever word you might want to use. It is a shaking and a cleansing from the Lord, and it always starts with His house first. Este temblor que está atravesando el mundo no se trata solo de control o virus o cualquier otra palabra que quieras usar. Es un temblor y una limpieza del Señor y siempre comienza con su casa primero. We are going to see churches that need to be closed permanently. Vamos a ver iglesias que necesitan estar cerradas permanentemente. We are going to see businesses that need to be closed permanently. Vamos a ver negocios que necesitan cerrarse permanentemente. And we are going to see governments that need to be changed permanently. Y vamos a ver gobiernos que necesitan ser cambiados y cambiados permanentemente. Tonight, I believe that the Lord is going to open your eyes as to what the tree is and how each one of us can do our part in laying the axe to those roots and destroy the tree. Esta noche creo que el Señor te abrirá los ojos en cuanto a qué es el árbol y cómo cada uno de nosotros podemos hacer nuestra parte al poner nuestra hacha en esas raíces y destruir el árbol. For those of you who know how to pray and pull down heaven, this will give you the direction you have needed in order to fulfill your calling, your purpose, and your destiny and ministry in the church. Para aquellos de ustedes que saben cómo orar y cómo traer el cielo abajo,
Esto les dará la dirección que han necesitado para cumplir con su llamado, su propósito y sus ministerios en la iglesia. You will know what to do because the Spirit of the living God has already trained you for such a time as this. Sabrás qué hacer porque el Espíritu de Dios vivo ya te ha enseñado durante un tiempo como este. Over the past 2 months, right about the time that the COVID-19 pandemic was coming into all of our lives, my wife and I have been teaching about where the world is today and where the world is heading tomorrow. Hasta los 2 últimos meses, justo en el momento en que el COVID-19 o pandemia estaba entrando a todas nuestras vidas, yo y Steven y yo hemos estado enseñando acerca de dónde está el mundo hoy y hacia dónde se dirige el mundo mañana. Our messages are available online and we encourage you to watch them again on Facebook and YouTube. We will provide links to them in the rebroadcast description section for you. Nuestros mensajes están disponibles en línea y lo alentamos o te alentamos a que los veas de nuevo en Facebook o YouTube. Proporcionaremos los enlaces a aquellos que en la sección de descripción de retransmisión. In our world today, I taught you about the things that come to pass and not to stay. We are seeing this virus scare passing away in front of us all around the world. En nuestro mundo hoy te enseñaré cosas que suceden y no se quedan. Estamos viendo cómo este virus se desvanece frente a nosotros en todo el mundo. I shared with you from 2 Corinthians 6:27 through 2 Kings 6:27 through 2 Kings 7:1 about how things can be totally changed and turned around in 24 hours. He compartido con ustedes desde Segunda de Reyes 6:27 hasta Segunda de Reyes 7:1 acerca de cómo las cosas pueden cambiar totalmente en 24 horas. And we learned how the Lord is always in control of everything, no matter how hard the folly of man tries to wrestle that control away from the Lord. Y hemos aprendido cómo el Señor está siempre en control de todas las cosas, no importa cuán fuerte o locura del hombre trata de luchar contra ese control lejos del Señor. We saw that during those times of famine, the man of God was right where he needed to be, in the church, surrounded by his elders and leaders, just waiting for the right time to speak. Vemos que durante esos tiempos de hambre, el hombre de Dios estaba justo donde se necesitaba estar, en la iglesia, rodeado de sus ancianos y líderes, siempre esperando el momento adecuado para tomar la palabra. They were in lockdown, just as we have been. Estaban encerrados igual que nosotros ahora. And when the time was right, Elijah was released to speak the word of God to the leaders of the cities and to the nations. Y cuando llegó el momento, Elías fue liberado para hablar con la palabra de Dios a los líderes y a las naciones. Tonight is such a night for me. Esta noche es una noche para mí. The Lord has released me to teach you, to share with you, to tell you what He has shown me and told me are the ruling spirits behind this worldwide mess that we've been thrust into. El Señor me ha liberado para que te enseñe y compartir con ustedes para decirles lo que Él ha dicho y me mostró. Son los espíritus gobernantes detrás de este desastre mundial en que nos hemos metido. This message is to arm you, not to alarm you. It is to give you the answers and directions on things that you can do that are actionable and effective. Este mensaje es para armarte,
no para alarmarte, es para darle respuestas e instrucciones sobre las cosas que pueden hacer, que son procesables y efectivas. Tonight, I will show you not only the source of the problem, but I will give you several strategies that the Lord has given me to teach you about overcoming and reclaiming what the enemy has tried to take from us. Esta noche les mostraré no solo la fuente del problema, sino que les daré varias estrategias que el Señor me ha dado para enseñarles a superar y reclamar lo que el enemigo ha tratado de quitarnos. We do not think that these hard times are over just yet. No creemos que estos tiempos difíciles hayan terminado todavía. My wife and I believe that we are in a time of a false peace, and the worst is yet to come. Mi esposa y yo creemos que estamos en un momento de paz falsa y lo peor está por venir. But just like when Paul and Silas had been falsely accused, beaten, imprisoned, and chained to the walls, Pero al igual que cuando Pablo y Silas habían sido acusados falsamente, golpeados, encarcelados y encadenados a las paredes, in their midnight hour, they remained faithful and true to the word that they had heard and received. And in the midst of that midnight hour, they lifted their voices and sang praises to the King of Kings and the Lord of Lords. en su hora de medianoche permanecieron fieles a la palabra que habían escuchado y recibido, y en medio de esa hora de medianoche alzaron sus voces y cantaron alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. And what happened? ¿Y qué pasó? The Lord delivered them along with everyone with them, and even their jailer bowed his knee, and both the jailer and his entire family were saved as a result. El Señor los entregó junto con todo el mundo, con ellos, e incluso su carcelero dobló las rodillas, y cuando el carcelero y toda su familia fueron salvados, y tanto el carcelero como toda su familia fueron salvados como resultado de lo que hicieron. We taught you about why a process with a promise is so much better than a plague with a purpose. I've received a great deal of criticism for that word, but it is proving to be accurate and true. Te enseñamos sobre por qué un proceso con una promesa es mucho mejor que una plaga con un propósito. Recibí muchas críticas por esa palabra, pero está demostrando ser precisa y verdadera. In that message, you learned about the plagues of Egypt and how it was the Lord that hardened Pharaoh's heart in order to accomplish an even greater deliverance for God's people. En ese mensaje aprendiste sobre las plagas de Egipto y cómo fue el Señor quien endureció el corazón de Faraón para lograr un evento mayor de liberación para el pueblo de Dios. We also read in Revelations about a worldwide famine caused by the greed and corruption of dominant businesses, and how the sound of the worshipers and the musicians in the church would no longer be heard in the world. También leemos en Apocalipsis sobre una hambruna mundial causada por la codicia y la corrupción de las empresas dominantes, y cómo el sonido de los fieles y los músicos en la iglesia ya no serían escuchados en el mundo. And how the church was no longer restraining the forces of darkness, and that the word of the Lord was no longer being preached throughout the world. Y cómo la iglesia ya no restringía las fuerzas de la oscuridad, y la palabra del Señor ya no estaba siendo predicada en el mundo. And we understood that all of this has been a process with a promise, and it is so much better than a plague with a purpose. Y entendimos que todo esto ha sido un proceso con una promesa, y es mucho mejor que una plaga con un propósito. As of this date,
the churches around the world are still closed. A partir de esa fecha, las iglesias de todo el mundo están aún cerradas. We taught you about why the churches are being closed down around the world and how Satan systematically restricts the church's abilities to function, but only if we allow him to do so. Les enseñamos por qué se cierran las iglesias en todo el mundo y cómo Satanás restringe sistemáticamente la capacidad de las iglesias para funcionar. Pero solo si le permitimos que lo haga. And there is still very limited discussion about ever allowing the churches to reopen, because the forces of darkness that had been hiding in secret have started to feel brave enough to come forth and reveal their true agendas. Y todavía hay una discusión muy limitada sobre permitir a las iglesias reabrir, porque las fuerzas de la oscuridad que se habían ocultado en secreto han comenzado a sentirse lo suficientemente valientes como para salir y revelar sus verdaderas agendas. And my wife shared with you in her message difficult times, that the fruit of the Spirit and the gifts of the Spirit are vital in overcoming these lies and attacks. Mi esposa compartió con ustedes en un mensaje tiempos difíciles, que el fruto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu son vitales para superar estas mentiras y ataques. Remaining obedient to the Word of God and His principles will protect us. Permanecer obedientes a la palabra de Dios y sus principios nos protegerán. When the storms of life are crashing in all around us, the best thing to do is to stay in the boat. Cuando las tormentas de la vida se estrellan a nuestro alrededor, lo mejor es quedarse en el barco. Being obedient to the principles of the Word of God is our safety net. Ser obedientes a los principios de la palabra de Dios es nuestra red de seguridad. And from Ecclesiastes 3, we learned that Y de Eclesiastes 3 aprendimos que to everything there is a season and a time to every purpose under the heavens. 1. Cada cosa tiene una temporada y un tiempo para cada propósito bajo el cielo. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up that which has been planted. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. Tiempo para matar, tiempo para sanar, un tiempo para derrumbarse y un tiempo para acumular. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. Tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo de llorar y tiempo de bailar. A time to cast away stones and a time to gather stones together. A time to embrace and a time to refrain from embracing. Tiempo de arrojar piedras y tiempo de juntar piedras, un tiempo de abrazar y tiempo para abstenerse de abrazar. A time to get and a time to lose. A time to keep and a time to cast away. Tiempo de perder y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. A time to rend and a time to sow. A time to keep silent and a time to speak. Tiempo de rasgar, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. A time to love and a time to hate. A time of war and a time of peace. Tiempo de amar y tiempo de odio, tiempo de guerra y tiempo de paz. It is imperative that each one of us as believers and especially as pastors and leaders in the Christian church, that we rightly and accurately discern these times and these seasons that we are in right now. Es imperativo que cada uno de nosotros como creyentes y especialmente como pastores y líderes de la iglesia cristiana,
que discernimos correcta y exactamente estos tiempos y estas temporadas en las que estamos ahora. Many people have expressed varied opinions about the Corona-19 virus, its origins, and its purposes. Muchas personas han expresado diversas opiniones sobre el coronavirus 19 y sus orígenes y finalidades. Everyone is talking about the problem, but not many are offering up any real answers or solutions that address the fundamental issues. Todos hablan del problema, pero no muchos ofrecen respuestas reales que aborden los problemas fundamentales. The church and all of us as Christians is caught in the middle of a war between the forces of Satan and the forces of the Lord. La iglesia y todos nosotros como cristianos estamos atrapados en medio de una guerra entre las fuerzas de Satanás y las fuerzas del Señor. We know theologically that the battle has been won and that the church is victorious. Sabemos que la victoria nos fue dada por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y su sangre derramada por aquellos que creerán y recibirán y su resurrección. We know that the victory has been given to us by the work of Jesus Christ on the cross at Calvary and his blood shed for those who will believe and receive and his resurrection. The Lord has shown me that there are two prevailing and dominating principalities that are behind these attacks against the church. El Señor me ha mostrado que hay dos principales y predominantes ciudades que están detrás de estos ataques contra las iglesias. The names of these powers are slavery and statism. Los nombres de estos poderes son esclavitud y estatismo. They have tried to hide behind the fear of COVID-19, but they are not new to the church. Han tratado de esconderse detrás del miedo del COVID-19, pero no son nuevos en la iglesia. These spirits use the power of civil government, man's government, to enslave and control God's people and his church. Estos espíritus usan el poder del gobierno civil, el gobierno del hombre, para esclavizar y controlar el pueblo de Dios y a su iglesia. In Mark 3:27, we are given our first strategy. En Marcos 3:27 nos da nuestras primeras estrategias. No man can enter into a strong man's house and spoil his goods, except he first bind the strong man, and then he will spoil his house. Ningún hombre puede entrar en la casa de un hombre fuerte y estropear sus bienes, excepto él primero atará al hombre fuerte y entonces él robará su casa. This is important. Esto es importante. If you will pray and follow Mark 3:27 and first bind up these strong men of slavery and statism, then it will be possible to reverse the damage that these spirits have inflicted upon us, upon the church, and upon the world. Si tú oras y sigues a Marcos 3:27 y atas primero a estos hombres fuertes de esclavitud y estatismo, entonces será posible revertir el daño que estos espíritus nos han infligido a nosotros, a la iglesia y al mundo. The spirit of slavery keeps people under its control even after they have been delivered and set free, simply because the people have not renewed their minds and have not changed their ways of thinking. El espíritu de esclavitud mantiene a las personas bajo su control, incluso después de haber sido entregados y liberados, simplemente porque las personas no han renovado sus mentes y no han cambiado sus formas de pensar. The spirit of statism wants to install and present itself as God and to provide everything to everyone.
El espíritu de estatismo quiere instalarse y presentarse como Dios y proporcionar a todo y a todos. But unlike the one true God who knows all and sees all, the spirit of statism has to use technology to know and to see. Pero a diferencia del único Dios verdadero que lo sabe todo y lo ve todo, el espíritu de estatismo tiene que usar la tecnología para saber todo y ver todo. And unlike the one true God who has unlimited abilities and unlimited resources, the spirit of statism is finite and has limited resources to work with. A diferencia del único Dios verdadero que tiene habilidades ilimitadas y recursos ilimitados, el espíritu del estatismo es finito y tiene recursos limitados para trabajar. And unlike our one true God who knows the very number of hair on our head and knows where we are at all times, Y a diferencia de nuestro único Dios verdadero que conoce la cantidad de cabellos en nuestra cabeza y sabe dónde estamos en todo momento, the spirit of statism must rely on social distancing and tracking apps on our smartphones to know where the people are at any particular time. el espíritu del estatismo debe basarse en el distanciamiento social y las aplicaciones de rastreo en nuestro teléfono inteligente para saber dónde están las personas en una hora particular. In case you've not figured this out yet, GPS tracking is accurate to within about 6 feet or 1 meter. En caso de que aún no hayas resuelto esto, el seguimiento por GPS es preciso dentro de unos 6 pies a 1 metro. The new normal of social distancing will allow more accurate tracking of where people are at any moment in time by the tracking applications and the GPS trackers in our smartphones. La nueva normalidad del distanciamiento social permitirá un seguimiento más preciso de dónde se encuentran las personas en cualquier momento a través de las aplicaciones de seguimiento y los rastreadores de GPS en los teléfonos inteligentes. By maintaining proper social distancing, the technologies that are being used will not be confused by two tracking signals that are close together and will be able to distinguish one person from another more easily. Al mantener un distanciamiento social adecuado, las tecnologías que se están utilizando no se verán confundidas por dos señales de seguimiento que estén muy juntas y podrían distinguir una persona de otra más fácilmente. And unlike our one true God who gives us freedom and liberty, the spirit of statism wants to micromanage every aspect of our lives, from cradle to grave. A diferencia del único Dios verdadero que nos da libertad, el espíritu del estatismo quiere microgestionar cada espectro de nuestras vidas desde la cuna hasta la tumba. And there's a new Corona app that is intended to not only track each person, but to allow or deny permissions to travel or access into public marketplaces. La nueva aplicación Corona App tiene la intención de no solo rastrear a cada persona, sino también permitir o denegar permisos para viajar o acceder a mercados públicos. Could this be the new mark of the beast? ¿Podría ser esta la nueva marca de la bestia? Neither of these spirits is new to the church and had been around for as long as man has been on the earth, if not longer. Ninguno de estos espíritus es nuevo. A la iglesia ya han existido durante el tiempo que el hombre ha estado en la tierra y si no más, mucho más. The spirit of slavery is like the adult elephant that allows itself to remain bound to a small rope,
all the while being more than able to free itself simply because the adult elephant will not change its ways of thinking about the rope relative to its own strength. El espíritu de esclavitud es como el elefante adulto que se permite a sí mismo permanecer atado a una pequeña cuerda, mientras que es muy capaz de liberarse simplemente porque el elefante adulto no va a cambiar su forma de pensar acerca de la cuerda relativa a su propia fuerza. And so the elephant remains captive, even though it possesses all that it needs to pull up the stake in the ground and walk away totally freed. Y así el elefante permanece cautivo a pesar de que posee todo lo que necesita para levantar la estaca en el suelo, alejarse totalmente liberado. Even though God had delivered the slaves from Egypt, Moses had to deal with their hardened hearts and their stinking thinking because they were still held captive by a spirit of slavery. A pesar de que Dios había liberado a los esclavos de Egipto, Moisés tuvo que lidiar con sus corazones endurecidos y su mal pensamiento porque todavía estaban cautivos por un espíritu de esclavitud. The Word of God tells us that we need to be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. La palabra de Dios nos dice que necesitamos no ser conformados a este mundo, pero ser transformados por la renovación de vuestra mente para que demostréis cuál es la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. We have allowed reprobate men and women to rule over us. Hemos permitido que hombres y mujeres reprobados gobiernen sobre nosotros. We have allowed their reprobate ways and lifestyles to dictate to us what are the approved and acceptable ways of living. Hemos permitido que sus formas y estilos de vida reprobadas nos dicten cuáles son las normas aprobadas y aceptables de vivir. And because the spirit of slavery is in, because of the spirit of slavery, many of those in the church have agreed with these reprobates. Debido a ese espíritu de esclavitud, muchos de los miembros de la iglesia que han estado de acuerdo con esos reproches, the lie of that spirit is, you used to live that way of life, and you already know how it works, and those Bible verses are antiquated and should only be taught to small children, not grown adults. La mentira de ese espíritu es que usted solía vivir de esa forma de vida y ya sabe cómo funciona, y esos versículos de la Biblia son tan anticuados y solo deben enseñarse a niños pequeños y no a adultos. The Word of God is absolute, not obsolete. La palabra de Dios es absoluta, no obsoleta. And the church has been left without an accurate word to rely on and without any power or purpose for its existence. La palabra de Dios es absoluta y la iglesia se ha quedado sin una palabra precisa en la que confiar y ningún poder o propósito para su existencia. This is the spirit of slavery. Este es el espíritu de esclavitud. And it has a companion that is even worse. It is the spirit of statism. Y tiene un compañero que es aún peor, y es el espíritu de estatismo. Statism is the principle or policy of concentrating extensive economic, political, and related controls in the state at the cost of individual liberty. El estatismo es el principio o la política de concentrar amplios controles económicos, políticos y relacionados en el Estado, el costo de la libertad individual. It is the theory or practice of concentrating economic and political power in the state
resulting in a weak position for the individual or community with respect to the government. Es la teoría o práctica de concentrarse en el poder económico y político en el Estado, lo que resulta en una posición débil para el individuo o la comunidad con respecto al gobierno. In other words, statism is allowing the government or the leaders or the economic employer and bosses to become one's Jehovah Jireh, or their provider, which is to say, to become their God. En otras palabras, el estatismo está permitiendo que el gobierno o los líderes o el empleador económico y los jefes se conviertan en Jehová Jireh o su proveedor, es decir, se conviertan en su Dios. Statism is in direct opposition to the Word of God, which clearly teaches individual responsibilities and achievements. El estatismo está en oposición directa a la palabra de Dios, que claramente enseña responsabilidades y logros individuales. Statism will take from those who have because they've worked for what they have, and then promise to give it to those who want but have not and will not work for what they need. Estatismo. Tomará a aquellos que tienen porque han trabajado para lo que tienen y luego prometen dárselo a aquellos que quieren pero no tienen y no trabajan para lo que necesitan. In the United States, President Lyndon Johnson's Great Society social reforms of the 1960s was a failed social experiment that resulted in massive unemployment, massive inflation, massive numbers of people who became dependent upon the government for their sustenance and provisions. En los Estados Unidos, las reformas sociales de la gran sociedad del presidente de la década de 1960 fue un experimento social fallido que resultó en un desempleo masivo y una inflación masiva y un gran número de personas que se volvieron dependientes del gobierno para su sustento y provisiones. And even though it failed, the spirit of statism is still trying to push these same failed philosophies onto the lives of people around the world. Y aunque fracasó, el espíritu del estatismo todavía estaba tratando de impulsar estas mismas filosofías fallidas a la vida de las personas en todo el mundo. People who are under the control of the spirit of statism seek to get without ever having given. Las personas que están bajo el control del espíritu del estatismo buscan obtener sin haber dado. They want your harvest, but they refuse to work in their own field. They seek what is another man's instead of providing for their own. Ellos quieren tu cosecha, pero se niegan a trabajar en su propio campo. Buscan lo que es de otro hombre en lugar de proveer lo suyo. Politicians will promise a free lunch, but never reveal at what cost. Los políticos van a prometer un almuerzo gratis, pero nunca revelarán a qué precio. They are slaves that have been conditioned to not think, only do what they are told to do. Son esclavos que han sido condicionados a no pensar, solo hacer lo que se les dice que hagan. This spirit of statism is a working companion with the spirit of slavery because together they can control the people with spellbinding promises of something for nothing. This is in complete opposition to the Word of God. Este espíritu de estatismo es un compañero de trabajo con el espíritu de esclavitud, porque juntos pueden controlar a las personas con promesas fascinantes de algo por nada, y esto está en completa oposición a la palabra de Dios.
Our God is a jealous God, and He will not allow a spirit of statism to rule in His place. Nuestro Dios es un Dios celoso y no permitirá que un espíritu de estatismo gobierne en su lugar. The Tower of Babel was man's attempt to be God. La Torre de Babel fue un intento del hombre por ser Dios. God had other plans and confused their languages and destroyed their civilization. Dios tenía otros planes y confundió sus idiomas y destruyó su civilización. Sodom and Gomorrah were large metropolitan cities that were filled with reprobates, and they were destroyed because they wanted to be their own gods and do things their own way. Sodoma y Gomorra fueron grandes ciudades metropolitanas llenas de reproches y fueron destruidas porque querían ser sus propios dioses y hacerlos a su manera. The spirits of slavery and statism have been allowed to rule and dominate our societies and dictate acceptable policies to our churches. Se ha permitido que los espíritus de la esclavitud y el espíritu de estatismo gobiernen y dominen nuestras sociedades y dicten políticas aceptables para nuestra iglesia. And it is time for the church to deal with these principalities and take back our lands. Y es tiempo de que la iglesia se ocupe de estos principados y recupere nuestras tierras. The state was never ordained by God to replace the church, but reprobates desiring to be like God have attained political power themselves. El Estado nunca fue ordenado por Dios para reemplazar la iglesia, pero los reprobados que desean ser como Dios han alcanzado el poder político. The underlying purpose of the state is to perpetuate itself, and it does so by promising more to the masses, but redirects resources to itself in an ever-increasing cycle of expansion of size and policies, and an ever-diminishing cycle of provisions delivered and promises fulfilled. El propósito subyacente del Estado es perpetuarse y no hace prometiendo más a las masas, pero dirige los recursos hacia sí mismo en un ciclo cada vez mayor de expansión de tamaño y de políticas y un ciclo cada vez menor de provisiones entregadas y promesas cumplidas. It is past time for the church to be the church and to fulfill its God-ordained purposes and functions. Y es hora de que la iglesia sea la iglesia y cumpla con sus propósitos y funciones ordenados por Dios. God had no problem with either Joseph or Daniel being in charge of their secular governments. Dios no tuvo ningún problema con que José o Daniel estuvieran a cargo de gobiernos seculares. Esther was put in a prominent place of influence for just such a time as this. Esther fue puesta en un lugar prominente de influencia por un momento parecido a este. The church has the calling and the responsibility to train up men and women to answer and fulfill the call of God on their lives, not just sit on hard pews in empty churches on a Sunday morning. La iglesia tiene el llamado y la responsabilidad de capacitar a los hombres y mujeres que respondan y cumplan con el llamado de Dios en sus vidas, no simplemente para sentarse en unas bancas o sillas duras en la iglesia vacía en un domingo por la mañana. The spirit of statism is in direct opposition to that calling, except for the part about sitting on hard pews in empty churches on Sunday mornings. El espíritu del estatismo está en oposición a este llamado, excepto por la parte de sentarse en los bancos duros un domingo por la mañana. What is a slave? ¿Qué es un esclavo? A slave has no control over his life. Un esclavo no tiene control sobre su vida. A slave does not have to think,
decide, be responsible, or make decisions. These things are done for the slave by the slave masters. Un esclavo no tiene que pensar, decidir, ser responsable o tomar decisiones. Estas cosas son hechas por el esclavo, es hecha por el esclavo, por los amos de esclavos. A slave cannot give because he owns nothing and has nothing of his own to give. Un esclavo no puede dar porque no posee nada y no tiene nada propio para dar. A slave cannot receive because all that he is, all that he has, and all that he does is owned by and owned for his slave master. Un esclavo no puede recibir porque todo lo que es, todo lo que tiene y todo lo que hace es de propiedad de su amo de esclavos. And since a slave cannot give, the slave cannot receive. And since the slave cannot sow or plant, the slave cannot have his own harvest. Y dado que el esclavo no puede dar y el esclavo no puede recibir, el esclavo no puede sembrar o plantar y el esclavo no puede tener su propia cosecha. A slave cannot have hopes or dreams or make plans for his future because all of that is controlled by his masters. Un esclavo no puede tener esperanza, ni sueños, ni hacer planes para su futuro, porque todo está controlado por sus amos. A slave does not need to have hopes or dreams or make plans for his future because all of that is controlled by his master. Un esclavo no necesita tener esperanza, ni sueños, ni hacer planes para su futuro, porque todo esto está controlado por su amo. A slave does not have to pay for anything because a slave never owns anything. Un esclavo no tiene que pagar nada, porque un esclavo nunca posee nada. A slave never has to be accountable for his decisions because a slave only does what he is told to do. Un esclavo nunca tiene que rendir cuentas por sus decisiones, porque solo hace lo que se le dice que haga. A slave will never excel at anything because a slave will only do enough to keep from being beaten. Un esclavo nunca sobresaldrá en nada porque un esclavo solo hará lo suficiente para evitar ser golpeado. Excellence is not a part of the slave's vocabulary or lifestyle because no matter what the slave does, it will not and it does not matter. La excelencia no es parte del vocabulario o estilo de vida de un esclavo porque no importa lo que haga. No importa lo que haga el esclavo, no lo hará y no importará. The more that a slave demonstrates that he can do, then the more is expected from him all of the time, and there is no reward for excellence. Y cuanto más demuestre un esclavo que puede hacer o qué puede hacer, más se espera de él todo el tiempo y no hay recompensa por la excelencia. And the slave will do just enough to avoid being beaten. Y el esclavo hará todo lo suficiente para evitar ser golpeado. And the worst part, being a slave is generally a personal decision to remain a slave. Y la peor parte, ser esclavo es generalmente una decisión personal de seguir siendo esclavo. Being a slave is contrary to the Word of God because a slave is dependent upon a man, a government, or a system for everything he needs instead of depending upon the Lord to supply his every need. Ser un esclavo es contrario a la palabra de Dios, porque un esclavo depende de un hombre, un gobierno, un sistema para todo lo que necesita, en lugar de depender del Señor para suplir todas sus necesidades. In the United States, there was a time after the Civil War when the slaves were set free, but many of them did not want to leave the plantations that were owned by their former slave masters because it was comfortable and something that they were familiar with. En los Estados Unidos hubo un tiempo después de la Guerra Civil en que los esclavos fueron liberados, pero muchos de ellos no querían abandonar las plantaciones de sus antiguos amos porque era cómodo y algo con los que estaban familiarizados.
The freed slaves remained slaves in their heart and mind, even though they had been set free legally. Los esclavos liberados seguían siendo esclavos a pesar de que habían sido liberados legalmente. Many of them had never renewed their minds and their ways of thinking and doing things. Y muchos de ellos nunca renovaron sus mentes y su forma de pensar y hacer las cosas. Just like the adult elephant remained tied to its flimsy rope, the slaves remained chained to their old ways of thinking. Al igual que el elefante adulto permaneció atado a su cuerda débil, los esclavos permanecen encadenados a sus viejas formas de pensar. When a slave is set free, there are 3 options for that slave. Cuando un esclavo se libera, hay 3 opciones para ese esclavo. Option 1, when the doors to their prison cell are open, they can stay inside the cells and remain as slaves. Número 1. Cuando se abren las puertas de su prisión, puede permanecer dentro de sus celdas y permanecer como esclavos. Option 2, they can run like the wind, leaping and dancing and shouting, I am free, I am free. Número 2, opción número 2, pueden correr como el viento, saltar y bailar y gritar, soy libre, soy libre. Libre soy. Option 3, they can be like Paul and Silas in Acts 16, verses 23 to 33. Número 3, pueden ser como Pablo y Silas en Hechos 16, versículos 22 al 33. And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely. Y después de haberles herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Who, having received such a charge, thrust them into the inner prison and made their feet fast in stocks. El cual, habiendo recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y apretó los pies en el cepo. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban. And suddenly, verse 26, suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. And immediately all the doors were opened, and everyone's bands were loosed. Y de repente hubo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. 27. And the keeper of the prison, awaking out of his sleep, seeing the prison doors open, he drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoners had fled. Versículo 27. Y despertando el carcelero vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se quería matar, pensando que los presos se habían escapado. But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm, for we are all here. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Then he called for a light and ran in, and came trembling, fell down before Paul and Silas, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Entonces, pidiendo luz, entró corriendo y temblando se derribó a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolo les dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. And they spoke unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. Y hablaron la palabra del Señor y todos los que estaban... y hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. And he took them, the jailer, he took them that same hour of the night and washed their stripes. And he was baptized, he and all his house, straightway.
Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Question. What made the difference in Paul and Silas? Why didn't they just remain in the prison? Why didn't they leave when they could? Pregunta, ¿qué hizo la diferencia en Pablo y Sila? ¿Por qué no se quedaron en prisión? ¿Por qué no huyeron cuando pudieron? The answer? They knew that they were not slaves, and they knew that they were free indeed. La respuesta es, sabían que no eran esclavos y sabían que eran realmente libres. They had already been renewing their minds daily, and when the prison door was shaken off of its hinges, they already had a plan. Ya habían estado renovando sus mentes a diario, y cuando la puerta de la prisión se sacudió de sus bisagras, ya tenían un plan. They stayed in the prison cell not because they were afraid to be free, but because they knew who they were in Christ, and they knew their authority over the works of the enemy. Se quedaron en sus celdas de prisiones no porque temían ser libres, sino porque sabían quiénes eran en Cristo y sabían su autoridad sobre todas las obras del enemigo. Verse 29 says that Paul and Silas remained inside until their jailer came and bowed his knees before them. El versículo 29 dice que Pablo y Silas permanecieron adentro hasta que llegó su carcelero e inclinó sus rodillas a ellos. What Paul did was possible because they were ready and they had the faith in whose they were. Lo que hicieron Pablo y Silas fue posible porque estaban listos y tenían fe en quién eran ellos. They were slaves to Christ and not to a spirit of slavery. Eran esclavos de Cristo y no de un espíritu de esclavitud. Romans 6:11 through 22 tells us, Romanos 6, del 11, versículos 11 al 22 nos dice, verse 11, likewise reckon you yourselves to be dead unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Versículo 11, así también vosotros consideraos en libertad, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo, Señor nuestro. Verse 14, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. 16, know you not that to whom you yield yourselves servant to obey, his servants you are to whom you obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 16. No sabéis que si os sometéis a alguna cosa, versículo 16. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Verse 17, but God be thanked that you were the servants of sin, but you have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered to you. Versículo 17, mas a Dios gracias, que aunque fuisteis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. 18, being then made free from sin, you became the servants of righteousness. Verse 22, but now being made free from sin and become servants to God, you have your fruit unto holiness and the end, everlasting life. Versículo 18, y liberados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Versículo 22, mas ahora libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. When we become born again,
When we come to the Lord with an open and repentant heart for our deeds done enslaved to sin, Cuando nacemos de nuevo, cuando venimos al Señor con corazones abiertos y arrepentidos por todas nuestras obras hechas en esclavitud al pecado, then we become free men and women. We are no longer slaves. entonces nos convertimos en hombres y mujeres libres, ya no somos esclavos. Because we are no longer slaves and prisoners, we can have and we can follow our dreams. Como ya no somos esclavos y prisioneros, podemos tener y seguir nuestros sueños. Because we are no longer slaves and prisoners, we can do excellent works with our hands and our labors. Debido a que ya no somos esclavos y prisioneros, podemos hacer trabajos excelentes con nuestras manos y trabajo. Because we are no longer slaves and prisoners, we are free to be responsible and accountable and to be all that we were created to be. Porque ya no somos esclavos y prisioneros, somos libres de ser responsables y rendir cuentas de ser todo y para lo que fuimos creados. Because we're no longer slaves, we are free to sow and reap, to give and to receive. Como ya no somos esclavos, somos libres de sembrar y cosechar, de dar y recibir. Because we are no longer slaves and prisoners, we are free to trust and depend on the Lord to supply all of our needs. Porque ya no somos esclavos y prisioneros, somos libres de confiar y depender del Señor para que supla todas nuestras necesidades. Philippians 4:19. But my God shall supply all your needs according to his riches and glory by Christ Jesus. Filipenses 4:19. Pero mi Dios suplirá todas tus necesidades según sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. It has to be our decision to renew our minds according to the Word of God, to live and to think, live like free men and women instead of slaves. Tiene que ser nuestra decisión renovar nuestras mentes de acuerdo con la palabra de Dios para vivir y pensar, vivir hombres y mujeres libres en lugar de esclavos. And it is to our betterment and our blessing to do so. Y es para nuestra mejor bendición hacerlo. Our destiny is no longer in the hands of a human slave master, an employer, a government, or a worldly system, but instead our destiny is in the hands of a loving God. Y nuestro destino ya no está en manos de un amo de esclavos humanos, un empleador, un gobierno o un sistema mundano, sino que nuestro destino está en manos de un Dios amoroso. So Paul and Silas, along with the others with them, waited until the jailer showed up and bowed his knees to the sovereign God of heaven and earth. Entonces Pablo y Sila, junto con los demás que estaban con ellos, esperaron hasta que viniera su carcelero y doblaron sus rodillas ante el soberano Dios del cielo y de la tierra. And as a result of their obedience, faith, and renewed minds, not only did the jailer receive salvation, but his family also. Y como resultado de su obediencia, fe y mentes renovadas, el carcelero no solo recibió la salvación, sino también su familia. So let me ask you once again, which is stronger, the rope or the elephant? Entonces déjame preguntarte una vez más, ¿cuál es más fuerte, la cuerda o el elefante? Are you renewing your mind? ¿Estás renovando tu mente? It's your decision. You can remain a slave and have a slave's mentality and a slave's life. Es tu decisión. Puedes seguir siendo un esclavo y tener la mentalidad de un esclavo y la vida de un esclavo. Or you can renew your mind and have the fullness of God's promises for you and your family. O puedes renovar tu mente y tener la plenitud de las promesas de Dios para ti y tu familia. It's your choice. Es tu elección. You can have life more abundantly than you have ever imagined possible.
Puedes tener una vida más abundante de lo que jamás imaginaste. Jesus said in John 10:10, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Jesús dijo en Juan 10:10, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. As Christians, since we are free men and women with eternal citizenship in heaven, maybe we should start learning, believing, and living as if this was really true. Como cristianos, ya que somos hombres y mujeres libres, con ciudadanía eterna en el cielo, tal vez deberíamos comenzar a aprender, a creer, a vivir como si esto fuera realmente cierto. So let me ask, are you still thinking and acting like a slave? Or are you thinking and acting like a free man or woman? Así que déjame preguntarte, ¿sigues pensando y actuando como esclavo o estás pensando y actuando como un hombre o una mujer libre? You might be asking, Pastor, how do I renew my mind? Puedes estar preguntando, Pastor, ¿cómo renuevo mi mente? The Word of God tells us who we are, what we can do, and what we can have. La palabra de Dios nos dice quiénes somos, qué podemos hacer y qué podemos tener. When we hide that Word as a treasure deep in our hearts, we will truly start to believe it, and we will experience a marvelous transformation in our life. Cuando guardemos esa palabra como un tesoro en lo profundo de nuestro corazón, realmente comenzaremos a creerla y experimentaremos una transformación maravillosa en nuestras vidas. The Word of God is the will of God, and the will of God is in the Word of God. La palabra de Dios es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está en la palabra de Dios. These are the precious promises of the Lord for each and every one of us who will believe Him. Estas son las preciosas promesas del Señor para todos y cada uno de nosotros que le creemos. When we agree with Him and with His Word, then we will have His power, His promises, and His presence in our lives, working endlessly to fulfill His destiny for us. Cuando estemos de acuerdo con Él y con su palabra, tendremos su poder, su promesa y su presencia en nuestras vidas, trabajando sin cesar para cumplir su destino para nosotros. The Word of God is like a seed. Plant those seeds in your heart and let them grow. La palabra de Dios es como una semilla. Planta esa semilla en tu corazón y déjala crecer. Remember, the seed already knows what to do, and it knows how to do it. All it needs is for someone to plant it in good ground, and the seed will do the rest. Recuerda, la semilla ya sabe qué hacer y cómo hacerlo. Todo lo que necesita es que alguien la siembre en buena tierra y la semilla hará el resto. And the one who plants is the one who keeps the harvest. Y el que planta es el que guarda la cosecha. So, which is stronger, the elephant or the rope? Entonces, ¿cuál es más fuerte, el elefante o la cuerda? And which is stronger, the old ways of the world or the new ways of living and the Word of God? Entonces, ¿cuál es más fuerte, las viejas costumbres del mundo o la palabra de Dios? Only you can decide for yourself. Solo tú puedes decidir por ti mismo. And again, let me ask you, which is stronger, the tree or your axe? Y de nuevo, déjame preguntarte, ¿cuál es más fuerte, el árbol o tu hacha? What is the answer?
Lay the axe to the root of the tree and see what happens. ¿Cuál es la respuesta? Pon el hacha en la raíz del árbol y mira qué sucede. What are the roots? ¿Qué son las raíces? The roots are the belief systems that feed into the spirit of slavery and the spirit of statism. Las raíces son los sistemas de creencias que alimentan el espíritu de la esclavitud y el espíritu del estatismo. This is our second strategy that we need to follow. Esta es nuestra segunda estrategia que debemos seguir. It is time to sharpen your spiritual axe and get to the root of the problem. Es tiempo de agudizar tu hacha espiritual y llegar a la raíz del problema. These are the spiritual forces behind the governmental institutions and businesses that have tried to shut down the churches and take away our God-given freedoms and liberties. Estas son las fuerzas espirituales detrás de las instituciones gubernamentales y las empresas que han tratado de cerrar las iglesias y eliminar nuestras libertades dadas por Dios. How do we sharpen the axe? ¿Cómo afilamos el hacha? In prayer. First and foremost, we pray. En oración. Ante todo, oremos. How do we apply the axe to the roots? ¿Cómo aplicamos el hacha a las raíces? We ask the Spirit of God to show us what part He has for us, and then we act out that part. Le pedimos al Espíritu de Dios que nos muestre qué tiene para nosotros y luego actuar en esa parte. It may be we will be working in the government and political arena, or we may be working in the law and court systems. Puede ser que estaremos trabajando en el gobierno y la política o podemos estar trabajando en las leyes del sistema judicial. We may be support for those anointed men and women of God that the Lord brings to us. No matter, pray first and then act. Podemos apoyar a los hombres y mujeres de Dios ungidos a los que el Señor nos lleva. No importa, primero ora y luego actúa. Remnant warriors, remnant intercessors, remnant believers. This is the time and this is the season that you have been trained for. Guerreros remanentes, intercesores remanentes, creyentes remanentes. Este es el momento y esta es la temporada para la cual ustedes han sido entrenados. Pray that the shaking and the cleansing, starting in the church, moving to commerce and businesses, and then culminating with the governments. Ore para que la sacudida y la limpieza comience en la iglesia, se traslade al comercio y a las empresas y luego culmine con los gobiernos. Pray that the shaking and cleansing will be thorough and complete. Oren para que la sacudida y la limpieza sean exhaustivas y completas. And pray that the people of God are moved into position to effect righteous changes in the church, in commerce, and in government. Oren para que el pueblo de Dios se traslade a su posición y realice cambios justos en la iglesia, en el comercio y en el gobierno. This is a process with a promise, and processes will take time, so do not get discouraged if you don't see immediate results. Just keep doing what you have been called and trained to do. Este es un proceso prometedor y los procesos se toma el tiempo. Así que no se desanime si no ve resultados inmediatos. Sigue haciendo lo que te han llamado y te han entrenado para hacer. Thank you for taking the time to listen. Now it's time to pray, then it will be time to take action. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar. Ahora es tiempo de orar y luego será tiempo de actuar.
I'm Pastor Steve. This is my wife, Pastor Diana. Our church is La Viña de la Calera, in La Calera, Colombia, just outside of Bogota. Somos los pastores Steven y Diana. Nuestra iglesia es la iglesia La Viña de la Calera, en La Calera, Colombia, muy cerca de Bogotá. If you're watching this on Facebook, be sure that you're one of our friends. Leave us a comment as to what you think about this message and what you are going to be doing with it. Estás viendo esto en Facebook, nos estás viendo en Facebook. Asegura de ser uno de nuestros amigos, deja un comentario sobre lo que piensas del mensaje y lo que tienes pensado hacer. If you're watching this on YouTube, be sure to subscribe and ring the bell to be notified of future videos. We are currently posting 2 or 3 times each week. God bless you and keep you safe. Si nos estás viendo por YouTube, asegúrate de suscribirte y tocar la campana para recibir notificaciones futuras o futuros videos. Actualmente estamos publicando videos 2 o 3 veces por semana, más o menos. Muchas gracias por estar con nosotros, que este mensaje haya sido de bendición para ustedes. El Señor les guarde, les bendiga y tengan un resto de semana en bendición y mediten en esta palabra. Dios les bendiga. God bless you all. Thank you for your support. Thank you for your prayers. Thank you for your friendship. Thank you for your love and your encouragement. Drop us a note. Tell us what you are going to be doing. We're going to be praying for you. On the rebroadcast, we will have our phone numbers and links to videos and things will be posted. You can capture them there. They'll be up by morning light. So God bless you all. Le damos un abrazo y un saludo a las personas que nos escribieron. Lori, thank you. Pastor Lord, gracias. Edward. Edward, Yeah. Uganda. We have a viewer from Uganda. Domingo. Domingo. Un abrazo. Un abrazo, a hug. También gracias por escucharnos. Gracias. El Señor les bendiga. Again, thank you for taking your time. It was a hard message. It's a deep message. It's a vital, necessary message, and it was long. We pray, God, that it become real in your hearts and your spirits. We're gone. She's going to turn me off again. God bless you.